Siempre queremos llegar en cuanto a la palabra de Dios y le damos honra y gloria al Señor por un día más de vida aquí en este día, por la bendición de estar aquí en 97.1 FM. Nos pueden estar escuchando simultáneamente, si quieren, y nos pueden estar escuchando simultáneamente hoy en malaquias.primecast.com, semicolon 7776, y también por www.vge.org. Y entonces, pues, nosotros hoy estamos continuando con el libro de Revelaciones en cuanto al capítulo 6. Y antes de empezar, pues les vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día, por tu Santo Espíritu, por tu guianza en todo lo que nosotros hagamos para la honra y la gloria tuya. Te pedimos, Dios, que tú nos reveles a través de tu Espíritu Santo tu palabra cada día más, que nos podamos acercar a ti, y al acercarnos a ti, tú te acercas a nosotros igualmente también. Cuida de nuestros familiares en esta época, los que están viajando, Padre Santo, y le damos gracias al Señor por todo, por lo bueno y por lo malo, y que esta época y todas las épocas sean siempre el enfoque nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos continuando hoy en Revelaciones capítulo 6, y estamos hablando de estos sellos, en donde este rollo sellado con los 7 sellos ha sido abrido del único digno que tiene el poder y autoridad para poder romper estos sellos y abrir este rollo y decir de lo que va a venir en el tiempo de la tribulación. Le quiero dar un cálido saludo a mi hermana Yanay Sosa, a Oscar Carasquillo y Oscar Nel. Mi hermana y su familia pues se mudaron de Puerto Rico, y ayer estuvimos juntos en familia compartiendo, y les quiero dar las gracias al Señor por llevarlos con bien en todos los pasos que están haciendo. Hoy en este día vamos a estar hablando de ciertas cosas. Por ejemplo, el caballo amarillo, la muerte, el Hades, potestad sobre cuarta parte de la tierra o de la población mundial, el matar con espada, matar con hambre, matar con mortandad y matar con las fieras de la tierra. El color amarillo, cuando se refiere en la Biblia, es un amarillo verde. Es como el color de grama quizás cuando uno le pone demasiado de mucha agua a una planta, algunas veces pues cuando tú vienes al próximo día, esa planta se ha cambiado de color a un amarillo verde, como si estuviera enferma la planta porque le pusiste mucha agua, demasiado de mucha agua. Pues en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 26, y también en el Nuevo Testamento, en Marcos, capítulo 6, versículo 39, vemos referencias a este color amarillo-verde, que parece ser, en inglés se llama a pale green horse. Algunos pues lo llaman el amarillo, algunos lo llaman verde, pero la situación es que pues los colores pues no vienen así exactamente. Cada persona pues puede tener su perspectiva del color, ¿verdad? Amarillo o hasta el anaranjado y el verde, pero este caballo es significante de guerra. Los 4 caballos son significantes de guerra, y entonces este en particular viene haciendo tremendo escante en la tierra. Vamos a mirar este color que he notado también en términos médicos. Es un diagnóstico que le dan a las personas cuando están enfermos. Algunas veces también pueden notar por el color de lo que nosotros
también producimos en cuanto a excremento, pueden decir algunas veces algunas cosas en cuanto a ese color igualmente. Y entonces pues es en el describir también en la palabra de Dios, en el Viejo Testamento se usa amarillo como para describir el color oro. Algunas veces si estás leyendo en el Viejo Testamento y tú ves algo que dice como color oro, como color de amarillo o amarillo, pues está dando también referencia al oro. En Levíticos 13, capítulo 13, versículos 30, 32 y 36 dan indicación de la lepresa o de enfermedades infectuosas. Aquí también otra vez de nuevo médicamente un diagnóstico da a entender que hay algo que no está bien, hay algo que está mal, hay algo que se está dañando, hay algo que no está saludable. Se da referencia a la calamidad, destrucción y devastación, este color. Ya hemos hablado del negro, del rojo y del caballo blanco. Y todas las cosas que estos otros caballos vienen haciendo y vienen dando. Por ejemplo, si nos vamos para el caballo negro que fue en el versículo 6, estamos hablando de un caballo que viene con muerte, ¿verdad? El bermejo que viene encendido, que viene quitando la paz, la hambruna. Pues este cuarto caballo es como si tuviera en totalidad todas estas cosas y a un poder más exponente, más grande que lo que hemos visto en la historia. Si nos vamos para Noé y cuando pasó el diluvio, pues ¿qué sucede? Marisa Castillo, que nos está mirando por el Facebook Live, Dios te bendiga. Tasha Belizare, que está mirando también por el Facebook Live, Dios te bendiga. Cuando miramos a ver esto, aún en este tiempo de la tribulación, cuando este caballo amarillo viene, que le da potestad sobre cuarta parte de la tierra, y entonces pues viene matando con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces viene la Hades detrás de la muerte con este caballo. Y entonces pues es algo increíble el número de personas que van a morir con este caballo que viene en el tiempo de la tribulación. Es un número que no conocemos, que es innumerable, es más que cualquier otra guerra que ha visto, que cualquier otro evento, hasta aún más de las personas que murieron en el diluvio, y sabemos que eso fue en la tierra entera, y los únicos que sobrevivieron a ese diluvio fueron 8 personas. Entonces, aún para darles a entender un poco de la devastación de este caballo amarillo de muerte con el Hades, lleva una cuarta parte de la población. Recuérdense, no nos vamos a olvidar que ya hubo un caballo que vino con un jinete y que vino con guerra, matando. El primero vino falso, y entonces vino también conquistando y para conquistar. Hay muchas cosas que están sucediendo en cuanto a como si fuera un genocide, en inglés se llama genocide. Lidia Delgado, Dios te bendiga. Giovanna Reyes, que están en el Facebook Live, le damos las gracias por su sintonía. Este caballo viene haciendo una catástrofe del número 20, o sea, el número 5 fue bastante devastador. Hemos visto los resultados de un huracán número 5. Imagínense uno que venga en un caballo para traer más muerte, más calamidad, más destrucción, más devastación, un número 20. O sea que ni se ha visto eso en la historia de la humanidad. Y eso es lo que está sucediendo con este. Vamos a mirar lo que nos está hablando la palabra de Dios en Revelaciones capítulo 6. Y vamos a leer
le voy a repetir el 6, que ya fue de la semana pasada. Vamos a leer el 7 y el 8. Dice, y oí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y yo me metí bastante profundo en lo que era la cebada, lo que significaba para el pueblo de Israel, y también el trigo, igualmente como el aceite y el vino, de las propiedades que tienen el aceite y el vino. Eso fue la semana pasada. Y el versículo 7 dice, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. El versículo 8, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Eso está doble. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo no quiero estar en eso. Si yo no quiero estar en eso, yo no quiero ver eso. Ahora que tengo el tiempo, que estoy en el tiempo de la gracia, mi posición es en alabanza y adoración a mi Señor. Es postrándome delante de su trono, delante de su presencia, pidiéndole perdón por mis pecados y diciéndole a Él que yo lo necesito a Él diariamente. Que esa verdad que yo conozco, yo la quiero retener en mi corazón, en mi mente. Y entonces también nosotros solamente tenerla allí, pero también ser hacedor de ella igualmente. Josefa Troche Velázquez, Dios te bendiga, que nos están mirando por Facebook Live hoy en este día. Y estamos hablando otra vez del libro del Apocalipsis, capítulo 6, los versículos 7 y 8. Y aquí, continuando, pues les voy a hablar como hice la semana pasada en cuanto a estas ciertas cosas que estamos hablando aquí. Y la muerte es bastante extensa, o sea que es todavía los 2 sentimientos, ¿verdad?, que uno quizás no puede describir muy bien, y el mejor y el más completo es el amor de Dios, pero aún el más fuerte el sentimiento que podemos sentir los seres humanos es el amor, ¿verdad? Por el contrario, el que nos puede confundir o que no podemos entender, el que nos puede causar dolor, es la muerte, todo lo que tiene y conlleva la muerte de una persona que nosotros pues queremos, que está aquí con nosotros físicamente y después se nos va, ya no está aquí. Es un momento bien doloroso y pues muchas personas en esos momentos pues son bien sensibles. Y yo digo que es el mejor tiempo, que nunca nosotros nos dejemos de llevar por las emociones, pero que en ese tiempo así es mejor tiempo de uno poder llevarle la palabra de Dios a alguien que está quebrantado de corazón, que está dolorido, que está herido porque siente que la muerte pues fue algo que le quitó algo, una persona de la vida. Pues sabemos los que son creyentes en la fe, los que son hijos de Dios, sabemos y tenemos la consolación que hay una bendición en la muerte. ¿Qué cosa, verdad? Porque entonces hallaremos la vida eterna. Si estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, estamos reteniendo esta palabra, estamos haciendo evangelismo y entonces también igualmente estamos haciéndole caso a lo que Él nos manda en hacer y nos estamos poniendo allí firme en la palabra de Dios, estamos siendo como remanente fiel. Y nosotros tendremos pues la victoria. Ya Dios nos dio la victoria en la cruz de Calvario al resucitar. Él ganó a la muerte y hasta cogió las llaves del Hades en ese momento, Revelaciones 1:18, en donde Él viene y Él coge esas llaves y hasta le arrebató, ¿verdad? Eso al enemigo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de esta tierra, pero Él viene dando juicio sobre la tierra en la tribulación. La muerte significa el fin de la vida física. Empezó con la penalidad de la transgresión del pecado por haber comido del árbol de la vida. Allí fue en donde empezó, porque si no hubiéramos sido inmortales. Imagínense que nosotros no hubiéramos nunca envejecido.
nunca tuviéramos ninguna enfermedad, ni un dolor de cabeza. Y entonces, pero por este pecado que entró a la humanidad, eso fue el principio de la muerte física. Y también, juntamente, fue también la muerte espiritual, o sea, ya no había esa inocencia, ya habían cruzado una línea que no se podía retroceder de ella. Entonces, en Génesis, en los capítulos 2 y 3, habla de una muerte más allá, más profunda que física, que es la que terminé de explicar un poco. Y entonces vamos a recordar que este jinete y este caballo todavía están en la primera parte de la tribulación, en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Asociado, esta palabra es asociado en el Viejo Testamento con pecado. Igualmente en el Nuevo Testamento también. Sigue la misma línea de pensar sobre la muerte y hasta expanda más sobre el tema, como por ejemplo en Romanos capítulo 3, versículo 23 y Romanos 6, 23. Repito esas citas bíblicas de nuevo: Romanos capítulo 3, versículo 23 y Romanos capítulo 6, versículo 23. De acuerdo a lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 26, la muerte es el último enemigo. Sin embargo, él mismo, en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24, dice que es ganancia para nosotros. Y esa es nuestra consolación. Y les voy a decir que mientras yo estaba estudiando esto, yo lo he estudiado antes, pero me estaba queriendo entrar un poquito más a estas diferentes, tratando de break it down, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, ¿por qué si ya, bueno, sabemos que el rapto viene, los creyentes, los que son hijos de Dios, se irán en ese momento, en un cerrar y abrir del ojo, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, ¿por qué entonces nos dice específicamente en Revelaciones 1:3 que el que lee este libro entero, no hasta el capítulo 4, él dice que el que lee este libro, el libro de Apocalipsis, Revelations, tendrá una bendición al que la oye, al que la retiene, al que la lee? Y entonces es porque él nos está dando indicación a nosotros de que si esto va a pasar, ¿quién va a querer pasar por esto? ¿Quién va a querer ver esto? Y nos está dando el time frame, como quien dice en seasons, como nosotros decimos algunas veces, este es mi tiempo, ¿verdad? Este es mi season para yo crecer, o este es mi season, este es mi tiempo de yo cosechar, o este es mi tiempo, pero les voy a decir que este es el tiempo para nosotros venir delante del trono del Señor, pedir con un corazón contrito y humillado delante de Él, por perdón por nuestros pecados, aceptarlo como nuestro único, exclusivo Salvador, nuestra única verdad, porque nosotros no vamos a querer pasar por esto. Tenemos una ganancia, tenemos un consuelo que Él viene a recogernos. Él está preparando morada para nosotros. Él tiene algo fabuloso para nosotros. Imagínense, lo he dicho antes, en el libro de Revelaciones está hablando de un árbol, hermanos. No sé si se pueden imaginar. Tratan de imaginarse un árbol con un tronco que de muchas ramas y que esté produciendo 12 frutos diferentes. Estamos hablando de que puede haber una china, una manzana, una papaya, un mango en el mismo árbol. Entonces, esas son las cosas que Él nos dice como de promesa para nosotros. Y entonces vida eterna. Vamos a obtener la inmortalidad con Él para siempre. Bueno, la única manera que fuera como de ganancia en la tribulación para aquellas personas será que ellos no cogen la marca de la bestia, no adoran al anticristo, rechazan las manipulaciones del falso profeta. Y entonces, ¿qué? Puedes reconocer ese Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario y ser degollado. Es la única manera. No, si muerten una muerte natural y lo que sea y no han reconocido, this is the only way, es la única manera en ese tiempo. Entonces en el Viejo Testamento había el Sheol,
S-H-E-O-L. Y entonces el griego, el Hades en griego es un lugar de tormento. El Tártaros es un término griego también que da a entender a la parte más profunda del Hades. Y por eso que dice que la muerte viene y después con el Hades siguiéndolo. O sea que esto está fatal. Este caballo viene trayendo fatalidad tremenda sobre la tierra. Entonces, pero nos habla también de algo bien interesante en Revelaciones 2, versículo 11, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ve? Y entonces Él nos está dando a nosotros estas promesas aún en revelaciones para que nosotros nos podamos agarrar de ellas y entonces ser vencedores. Vamos a mirar un poquito más adelante. En el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, en este capítulo está hablando de cuando Satanás es atado, pero en el versículo 6 vamos a mirar lo que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa? La del rapto. Los que se van allí en ese momento, esa es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Eso viene más después. Esto es fenomenal. O sea, ya yo estaba un poquito triste hablando de esta muerte, de lo que viene con este caballo amarillo, pero aquí en la misma palabra de Dios también nos indican ciertos versículos bíblicos que nos podemos aferrar a ellos como de estímulo para nuestra salvación y nuestra fe. Mira lo que dice en el mismo capítulo de Apocalipsis 20, versículo 14, empezando en el versículo 11, está hablando del juicio del gran trono blanco, y eso es de lo que estamos hablando. Que el que se va en el rapto, pues que se murió primero en Cristo, será resucitado y será transformado, y entonces el que está vivo, pues será llevado con ese que fue resucitado primero, y entonces juntamente con ellos estaremos con Jesús y Él nos llevará. Y entonces, ¿qué sucede? Que el que no se fue en el rapto, pues si muere en la tribulación y no le doblegó rodilla al anticristo y cogió la marca, pues there's no going back after the rapture. There could be just no escape. So this is the time now para que nosotros hagamos una decisión en el servir al Señor o no. Y entonces dice el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, hay algo que está perpetuo allí también, hay algo eterno que está sucediendo en esa parte también con esa muerte. Esta es la muerte segunda. So, esto es lo que es el final de todos aquellos que le siguen al anticristo profeta y a Satanás, y que nunca, ni aún en la tribulación, cuando están los 144,000 y los 2 olivos, que le están predicando a todo el mundo para que tengan, como yo digo, una misericordia, un chance de misericordia, una visitación del Espíritu Santo, una visitación de gracia en ese momento, pues tendrán eso como de muerte. Hay una segunda muerte. ¿Quién quiere tener una segunda muerte así como esa? Vamos para el Apocalipsis 21, versículo 8. Y en el 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, vamos a mirar esto bien, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Con fuego y azufre. That's pretty deep. I mean, no se va a poder encontrar la muerte. Allí tú vas a estar sufriendo todo lo que tú hiciste, que hiciste mal, lo puedes estar repitiendo por toda eternidad. Allí, en ese lago de fuego.
Vamos a mirar el 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. And he's speaking to el pueblo judío aquí, él está diciendo en las promesas que él tiene para ellos y ellas son irrevocables. Entonces también como de referencia en inglés pueden buscar el libro de Jude, el 12, y entonces dice en mis notas aquí que tengo enfrente de mí, he escrito también que los que están, por ejemplo, en los años 70 y 80 ahora, los que están vivos, que me están oyendo, que son creyentes, que son hermanos en la fe, quisiera que ustedes lean en su casa. Le voy a dar un salmo para que entiendan cómo de lindo, cómo de hermoso es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Salmos, capítulo 90. Allí estoy llegando. En el capítulo 90, versículos 10 y 12. Mira lo que está diciendo. Esta parte de los salmos es el la cuarta carpeta que hizo el salmista de todos estos salmos. Aquí está dividido en 4, aquí es el cuarto libro. Y el Salmo 90 nos habla de que Dios es eterno. Esto fue una oración de Moisés, varón de Dios. Y en los versículos 10 y 12 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y eso es en el tiempo, ¿me entiendes? En ese tiempo. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y entonces el 12 dice, enseñándonos de todo mal, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Qué lindo, ¿verdad? Que eso son cosas que el Señor nos da aquí en su palabra para nosotros. Mi suegro ya tiene 91 años. Pronto este año que viene, el 2018, en junio, cumpla 92 años. Y entonces, pues él dice, bueno, el Señor me ha bendecido porque en los 80 son los más robustos. Pues entonces cuando yo le digo, ¿y cómo tú te sientes? Él me dice, chacho, yo me siento como uno de 15, de 20 años. Y así todavía él camina, él no coge medicina para nada de medicina. Y allí está. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y las promesas que Él nos da, pues también sabemos que al morir, pues tenemos una ganancia igualmente también. Ahora, los de la fe igualmente, no solamente los que me están escuchando que tienen sus 70 años, sus 80 años, sus 90 años, también se pueden leer Isaías capítulo 57, versículos 1 al 2. Entonces, la muerte no tiene ningún aspecto al estar dormido. Hay algunos que predican eso, que dicen que estamos en un estado del mundo. No. That's, for me, what I've read, what I've studied, lo que yo he entendido, lo que yo he leído, lo que yo he estudiado, no estamos en un estado del dormir. Estamos bien conscientes cuando morimos y el Sheol, que fue el lugar en donde pues había algo que dividía y se podía ver de un lado al otro. Vino Jesús, murió en la cruz del Calvario, cogió las llaves del Hades, murió hasta la profundidad de allá abajo también igualmente, venció la muerte, resucitó, ¿ok? Y entonces Él tiene las llaves de los que son vivos y que son muertos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Evangelista Ramón Guirado Parada, Dios te bendiga, gracias por estar en sintonía en Facebook Live. Cindy Castillo igualmente. ¿Qué sucede? Que hay personas que creen que este cuerpo pues duerme. No, hay una separación total de este cascarón, como dice mi esposo. Y entonces, ¿qué sucede? Que el alma, el espíritu primeramente va directly back to God, directamente para atrás para Dios, y es el alma que estamos hablando aquí. El alma
que o está para la vida, la segunda muerte, la muerte perpetua en eternidad en el lago de fuego, o en vida eterna en el paraíso o en el cielo con Dios. Entonces nuestra alma va al paraíso, y entonces allí que no está durmiendo, está consciente de muchas cosas. Les voy a decir de estas cositas un poquito más adelante. Lázaro y el hombre rico, que estaban en un estado de lucidez, ellos se podían ver, pues no estaban durmiendo, en un estado de conciencia de sí mismo, un conocimiento consciente del carácter, emociones, motivos y deseos. Los que se fueron en el rapto estarán en el paraíso, el tercer cielo, porque no hay 7 cielos, no hay 5 cielos, hay solamente 3 etapas del cielo, y el paraíso está en el tercer cielo, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, vamos rápidamente a 2 de Corintios. Y en 2 de Corintios, capítulo 12, vamos a estar leyendo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 4 dice, primeramente el capítulo entero está hablando de la visión de Pablo. En el versículo 7 empieza a hablar de pruebas del apostolado de Pablo. Y entonces en el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. ¿Ve lo que estaba sucediendo? Él está consciente porque oyó también. ¿Ah? ¿Ve? Ok. Somos separados del cuerpo, pero nuestra alma estará con él. Hebreos 4:10 también está hablando de un reposo de obras. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que estamos en un estado de reposo, no de dormir, aquí en Hebreos 4:10, pero sin embargo es conscientemente que uno está en un reposo, un descanso. Kalesh Kafa, God bless you, Shalom, Dios les bendiga. Tom German, God bless you. Thank you for watching on Facebook Live, this segment of the Nitty Gritty True Talk on Radio Live 97.1 FM. En el Hades no hay un lugar de descanso, es un lugar de tormento horrible. Allí se oye crujir de dientes. 2 de Timoteo 2:11, Juan 12:26, 2 de Timoteo 4:17-18, Salmos 73, versículo 24, Juan 11, versículos 25 y 26. Con perseverancia ganaremos vuestras almas, hermanos. El Hades, donde moran los muertos, el Sheol en el Viejo Testamento, era que se iban los buenos y los malos, se podían ver, había algo que se separaba. Cuando Cristo murió, cogió esa llave del Hades. Revelaciones 1:18. El Tártaros, como estaba mencionando igualmente anteriormente, es un término griego que da a entender que es la parte más profunda del Hades. En Lucas 10:15, ahí está el abismo, habla del Abadón. Ahí están las fuerzas armadas, diabólicas, demoníacas, de pecado y de ruina. Eso es lo que viene con la muerte de este caballo. Lo voy a decir en el abismo, el Abadón, ahí están las fuerzas armadas, diabólicas, demoníacas, de pecado y de ruina. En Spanish, Gehenna, G de gato, E-H-E-N-A, en inglés se escribe con 2 N, Gehenna, es el lugar final de todos los que están en el Hades. Y en el valle de Hinnom, H-I, como yo digo, I de punto, doble N-O-M, es el suroeste de Jerusalén y era donde se sacrificaban niños, y él es la referencia de ese lugar de Gehenna. Y entonces, ¿qué sucede? Que en estos caballos, estos 4 caballos, en la ley moisíaca, la ley para los judíos en el Viejo Testamento, le prohibía a Dios a los reyes de Israel en breed los caballos. No quería que ellos hicieran esa clase de negocio. No le gustaba que los reyes multiplicaran los caballos
porque en Deuteronomio 17, versículos 14 al 16, los caballos eran asociados con guerra precisamente en contraste a lo que es simplemente tener un paseo con un caballo, encima de un caballo. Los caballos son significantes de guerra. Hay una referencia de Zacarías 9, capítulo 9, versículos 9 y 10. Y entonces por eso es que había esta ley en Deuteronomio 17, versículos 14 al 16. Entonces vamos a mirar el aspecto de matar con espada. Entonces hay diferentes clases de espadas que nosotros vemos en la Biblia. Hay un filo largo con un mango, eso es una clase de espada. Otro fue hecho con una curva. Y en Romanos 13:4 nos habla de cómo se fue usado para obtener obediencia de las personas, se usaba como para subyugar a alguien. La espada simboliza guerra y persecución. Y qué raro, ¿verdad?, que todas estas cosas van en conjunto, pero cada una pues tiene su simbolismo de guerra, de muerte, de sangre, del Hades, todas. Él los separa aquí en estos versículos 8 del capítulo 6 de Revelaciones, del Apocalipsis. Pero sin embargo, cada uno pues es algo diferente, una espada, el hambre, el caballo, el color, pero sin embargo representan lo mismo. Esto es en el poder de la situación, es exponentially, es bien grande la situación, lo que está sucediendo con esto, algo que nunca hemos visto. Y entonces pues representa también el poder de Dios en juicio de pecadores. Allí eso lo van a encontrar en Isaías 66, versículos 16. También hay el matar con hambre. Esto quiere decir warfare. Again, warfare quiere decir guerra, otra vez, guerra. Pero matar con hambre y guerra juntamente. Estos caballos retratan estatus, quieren dar... reconocer como si fuera un estatus que le está dando a la persona que lo está montando, o que es el jinete de ese caballo. También el caballo pues representa tener como que es como en el tiempo de nosotros decir como si tuviera una posición política, ¿ok? Porque eso es lo que está sucediendo aquí también. Y entonces pues es como si este caballo simboliza estas cosas. Me recuerda mucho de cuando el presidente ruso pues hizo noticias nacionales, cuando él vino y salió sin camisa por allí y encima de un caballo. Porque él quiere dar a entender, ¿verdad? Aunque se parece como un Napoleón, él quiere entender que yo tengo estatus, yo tengo poder, yo tengo fuerza y yo tengo honor. Y eso es lo que está pasando con estos caballos, estos 4 caballos y sus jinetes están queriendo venir con una autoridad, usurpar una autoridad, ¿verdad? Porque sabemos que el que tiene la autoridad absoluta es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios Celestial que está en los cielos. Y entonces dice que esto, en mis notas tengo algunas cositas que quizás fueron repetidas, porque al buscar, como digo, lo de la espada y del hambre y las otras cosas, pues eran repeticiones. Pero también pues es una depravación de comida. Eso lo sabemos, que la hambruna quiere decir eso, que hay una sequía pero de comida. Entonces, pero esta hambruna no es que simplemente no comí la cena de anoche, o no pude comer ayer y tengo hambre. No, esto es una hambruna desesperante. Esto es cuando ya uno tiene dolores en el estómago, que se cree que se va a reventar uno porque no ha comido. Jesús Hernández, Francis Miranda Ayala, que nos están mirando en Facebook Live, Dios los bendiga a este segmento de Llegando al Corazón de la Verdad. Dios usaba esto, hermanos, para disciplinar a su pueblo. Sabemos que habían hambruna en diferentes tiempos, ¿verdad? Se recuerdan de José y los hermanos de José, los sueños de José, pero hubo una hambruna, hubo una sequía de comida, y entonces pues tenían que venir de todas otras partes de la región en donde estaba José, porque allí en Egipto era que estaba la comida. Y entonces vamos a recordarnos también de Ruth.
¿verdad? Y de su suegra, Noemí, que sucedió porque Noemí, el esposo y los hijos se tuvieron que ir de donde estaban porque había una hambruna, no había una sequía, no había comida. Y sin embargo hubo una gran bendición, había algo que vino de cosecha después de eso, ¿verdad? Y sabemos que de esa línea también vino nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros quizás no entendamos algunas veces las cosas, pero Dios está en control de todas las cosas. Y aún aquí, Él está en total control, Él está en super control aquí. Se parece que no hay ningún control, porque estos son juicios para aquellos que se quedan, para aquellos que no doblegaron a Cristo, sino que doblegaron a Satanás, a aquellos que no quisieron creer en la verdad y quisieron ser incrédulos, ignorantes a la palabra de Dios. Bueno, seguimos. Entonces, pues, esto era una forma de disciplinar a Dios, a su pueblo, y de demostrar que ellos no necesitan a Él. Esto es para recordar a aquellos que se quedan allí en este tiempo de que, mira, ahora a quién vas a acudir, ya que mi Espíritu Santo no está en la faz de la tierra. ¿Ven? Y entonces se van a dar de cuenta de que ese era el Hijo de Dios, de que Dios es real. Va a haber una hambruna pero tremendo. Aquí no hay precedentes, o sea, esto nunca se ha visto. Me recuerda mucho también del ayuno, en cuanto a esta hambruna, pero en cuanto él dice que él quería hacer esto como disciplinar a su pueblo y para que ellos reconocieran, porque él demostraba su poder de esta manera, y entonces para que ellos reconocieran que lo necesitaban a él. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros si hacemos un ayuno aún todavía hoy, los gentiles? Pues si ponemos nuestro corazón en the right place with the word of God, lo único que puede suceder es que nos acercamos más al Señor, ¿verdad? A través de su palabra en cuanto a un ayuno. Pero un ayuno puede ser físico, para la salud, y entonces uno se está disciplinando para algo mejor, ¿verdad? Y entonces pues él le daba esto como disciplina para que ellos entendieran que él era eso el mejor, él era eso el Goya, porque si es Goya tiene que ser bueno, y Dios es más que bueno. Dios está pasado de bueno, está mejor que el Goya. No hay palabra para describir la bondad de Dios y aún su misericordia en este tiempo. Dios es el que suple todas nuestras necesidades, todas, absolutamente todas, hasta el no tener comida. Hermano, él dice, pruébame en esto. Que no tiene techo, pruébame en esto. Que no tiene cama, pruébame en esto. Que no tiene dinero, pruébame en esto. Pero él quiere que venimos con un corazón contrito y humillado, y sin fe no lo podemos agradar al Señor. Entonces, deberíamos de tener un corazón compasivo también hacia aquellos que no tienen comida, ayudar a los necesitados en esta área, de esta manera. Y entonces me recuerda de los huérfanos, de los forasteros. Los levitas eran cuidados así, de esta manera, le daban comida, y no nos deberíamos de olvidar de eso, ¿verdad? Y entonces deberíamos de tener esa compasión para aquellos que pueden estar en una masiva hambruna de esta manera. Dios viene y dice, dale de comer a los levitas, forasteros, viudas y huérfanos, hasta a un enemigo, él dice. Isaías 32, versículo 6, es una referencia. Le voy a dar Juan 6:35. ¿Por qué? Porque allí está hablando del pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Es símbolo de vida en el pan. Juan capítulo 6, versículos 31 al 58 nos habla de eso mismo. Y estarán débiles estas personas cuando viene esta hambruna. No habrán personas suficientes para cultivar, para cosechar. Es una inmensa, una amenaza a la salud de esta hambruna de este tiempo en la tribulación y de la vida. No habrá para espigar, para dejar, para que otros recogen. ¿Ven? Como Ruth hacía, no habrá bendición. ¿Saben por qué? Porque los que se han de quedar se pusieron ociosos con su salvación, porque tendrán una deficiencia de prudencia. En Proverbios 19:15 nos habla de eso. Y la muerte con mortandad, que quiere decir en inglés mortality, es que no van a tenerla.
la inmortalidad allí en ese momento no está existente, pero sí va a haber debilidad de cuerpo y eventual, así como dije anteriormente, la muerte. Esta hambruna causará muerte, no solamente la guerra que está en todas partes. Va a haber una corrupción de pecado inmenso. Le voy a dar una cita bíblica, Salmo 103, versículos 15 y 16. En el griego, T-H-N-E-T-O-S, netos, sujeto a muerte. Aquí en este tiempo, esa palabra es clave para la tribulación, para este caballo. Van a estar sujetos a muerte. En 2 Corintios 5:4 es otra referencia igualmente. Los que se van en el rapto habrán escapado más allá del poder y de cada potestad y fuerza asociada con muerte y del decaer. Romanos 8:11. Ahora vamos a estar hablando un poquito de las fieras de la tierra. Con las fieras de la tierra, en hebreo, en la palabra es behema, B-E-H-E-M-A-H. I hope que yo lo estoy diciendo bien, tengo que coger una clase de Hebrew, de hebreo, pero es H-A-Y-Y-A-H, doble Y. Entonces, esta palabra está hablando de esto mismo, de las fieras de la tierra. Entonces, esta específicamente es un contraste a estas fieras de la tierra. Estos son animales que no son peligrosos. Pero estos del Apocalipsis versículo 8 son poderes hostiles. Se pueden describir de ciertas diferentes maneras, ¿ves? Se describe con imperios mundiales, como en Daniel 7, versículos 3 a 7, como poder político, poder religioso. Por eso es que viene un papa allí como si fuera con una oveja en sus hombros, porque viene falso también ese poder religioso de ese papa que viene, que va a ser el falso profeta. Ese viene falso también usando la religión para ganancias políticas del anticristo y Satanás. Es distinto a pecado. Aves y insectos. Estos no son esas clases de fieras. Estamos hablando de animales que no son pescados, ni aves, ni insectos. Pablo lo usa como un peyorativo para personas. Un peyorativo describe desprecio o poco respeto para una persona. Creo que esto es algo igualmente otra vez político. Se encuentran más en Daniel y Revelaciones estas cosas de las fieras de la tierra. Reyes malvados y reinos malvados. Revelaciones capítulo 13 nos habla de el emperador Nero, el reino de Roma. Estos son estos reyes malvados, reyes y reinos malvados. Cualquier persona en asientos altos de la política en la historia, como el Papa, Papacio o el Anticristo. Pero un rey final, un reino último que persigue a los hijos de Dios, es ese que está allí en el tiempo de tribulación. Por eso es que todavía hay algo como un poder religioso, porque todavía está en la iglesia apóstata que va a estar vigente en ese tiempo, va a estar más fuerte que nunca antes, porque ya la iglesia se haya ido antes de la tribulación. Lo que está pasando en estos versículos, en resumen, vamos a mirar un poquito de todo lo que yo he hablado, ¿verdad? De Revelaciones 6, 8, solamente, hermano. Estamos solamente en un versículo. En resumen, cuando yo estaba haciendo este estudio, yo vine a resumir de todo lo que he hablado. Hay una muerte universal. Es como decir que en inglés se dice, there's a saying like hell's on earth. Literally, en este tiempo, literalmente como si fuera, sí, el Hades en la misma tierra, porque el Hades viene con la muerte, persiguiendo la muerte. Y todo lo que está allá abajo, hermanos, va a estar saliendo. Y lo van a ver cara a cara, esas cosas, esos demonios. Guerras, hambruna pésima. Les tengo algunas referencias. Ezequiel 5:12. Oseas capítulo 13, versículo 14. Zacarías capítulo 6,
versículo 3, habla de estas cosas. Las fieras pueden estar describiendo aquí, son animales feroces, de verdad, que por la misma hambruna que va a haber en la tierra, se pueden dar dados a comer carne humana a las personas vivos, porque van a tener hambre, se van a poner furiosos. 38 veces nos menciona en el Apocalipsis, estas fieras de la tierra son mencionadas 38 veces en el Apocalipsis. Pueden estar refiriéndose también a milicia brutal y líderes políticos de ese tiempo. Puede estarse también describiendo plagas pandémicas como la gripe porcina, que en inglés se llama el swine flu, que viene de los animales. La gripa aviar, que viene de aves, en inglés se llama el bird flu, otra vez, de los animales, o de la fecis de estos animales, que tú sabes que las aves pues tiran sus fecis por todos lados. También enfermedades como la HIV, en inglés el AIDS o el Human Immunological Virus, el Ebola, etcétera. Muchas cosas que tienen su origen de animal, que se han transferido al humano. Estas van a ser allí, en ese tiempo, van a ser plagas que van a estar destruyendo al ser humano igualmente. Y entonces, todas estas vienen de animales. Por eso es que está mencionando que estas fieras de la tierra estarán haciendo escante en ese tiempo también. Yo no sé si ustedes entienden todo lo que he mencionado. Raj A. Muñoz, Víctor Ramos, Dios la bendiga por estar en Facebook Live hoy en este segmento de Llegando al Grano. Esto es el principio del gran día de la ira de Dios, hermanos. Morirán más personas que cuando el diluvio. Daniel 12:1 se cumple aquí. Jeremías 30:7 se cumple aquí. Joel 2:1 al 3 se cumple aquí. Daniel 9:27 habla de esos 7 años que se están cumpliendo aquí. Mateo 24, versículos 21 al 22, está hablando de la gran tribulación y se están cumpliendo aquí en estas revelaciones del capítulo 6 al 19. La gran tribulación aún no ha empezado, hermanos. Amigos que nos pueden estar oyendo en este momento, la gran tribulación en este momento no ha llegado todavía. En vano ha sido para este tiempo el sueño americano, el optimismo de un mundo mejor, científicamente mejor, intelectualmente mejor, moralmente mejor y religioso. Van a haber en este tiempo weapons of mass destruction. Habrá también armamentos de destrucción masiva. Y con todas estas cosas es a mouthful, es mucho para uno poder masticar, tragar y digerir bien, porque es que es demasiado de muchas cosas. Y esto es que yo lo estoy haciendo leve. ¿Me entiende? Esto es lo que va a estar sucediendo en este tiempo. Nos tenemos que poner al día con nuestro Señor Jesucristo hoy. Esta palabra de Dios no es solamente para el que la oye, también para el que la está dando. Para mí también es, si yo estoy en error en algo, Señor Padre, Señor Jesús, yo te pido que tú me enseñes a través de tu palabra, que tú perdones mis errores y que tú me ayudes a vivir una vida agradable hacia ti, agradable para en tus ojos poder también llevar esta palabra de Dios a aquellos que necesitan oírla, que quizás están descarriados en estos momentos y están oyendo. Yo te pido, Padre Santo, que tú toques su corazón. Espíritu Santo, muévelos para que ellos entiendan que lo único que tienen que hacer para oír tu voz es venir delante de tu trono con un corazón contrito y humillado y abrir esta palabra, leerla. El Apocalipsis todavía lo estoy estudiando. Yo no soy profesora de escatología en esto para nada, pero a mí me fascina el saber de que el Señor nos dio un libro tal como este y que en ella nosotros podemos encontrar la vida eterna y que podemos también encontrar una manera de escapar de lo que ha de venir. Les doy gracias por su sintonía hoy en 97.1 FM
siguen en sintonía también cada miércoles a la 1 de la tarde en The Nitty Gritty True Talk Ministries, los ministerios llegando al corazón de la verdad, al grano, a lo esencial. Dios les bendiga. El programa de Nitty Gritty True Talk, llegando al grano, al corazón de la verdad. God bless you, Margie. Es Dios te bendiga. por el piano maestro, donde el maestro Rafael Leonardo Chávez Amén. da clases de